darle el acceso. Hola. Hola, buenas noches, Claudia. Ay, pero qué bonita, presentación tienes. Qué Sí. lindo. Qué lindo apapacho literario. Ay, no, gracias, gracias a No, ti por gracias a estar ti. Es un aquí esta placer. noche con nosotros en este apapacho literario. Gracias por aceptar la invitación. Lo Estamos siento muy, como un apapacho literario al ver todas estas bonitas imágenes que recolectaste. Y es más, debo de decir, hola a todas. Te quiero mandar, que no lo pude hacer en todo el día, pero tengo una versión, digamos, del libro con todas las fotos que iban a abrir cada capítulo, que no lo abrieron por cuestiones económicas y editoriales. Entonces, bueno, me gustaría que lo tuvieras para que lo pudieras compartir, visto que además veo que de verdad tienen una afición por la fotografía que comparto y que pues por supuesto me ayudó muchísimo a construir esta historia, y la idea era también hacer un tributo a la fotografía en este libro. claro que sí, No no, pues nada te lo más a vamos la a de Tina Modotti, agradecer. sino también a la de pues muchos otros fotógrafos, como los que no se hicieron famosos, como el protagonista y como este otro gran fotógrafo mexicano que fue Enrique Díaz Reina, que fue un gran fotoreportero, al cual le quise hacer un poco honor en esas páginas. Excelente, Claudia. No, pues te vamos a agradecer mucho Sí, te que lo la voy a mandar, compartas pero y lo antes de que se me distribuimos aquí olvide, en el grupo. sí, ¿Te sí. parece si mientras vamos a una pequeña Tú eres el seña? capitán. Ok, Yo, perfecto. yo, feliz de a tus órdenes. Gracias. Comparto pantalla entonces y para que aquí el grupo te conozca un poquito mejor. Oye, bueno, pero qué profesionales, me encanta. Bueno, pues entonces vamos a mencionar. Claudia Marcuchetti nació el 11 de agosto en La Spezia, Italia, pero No a digas partir... el año, ¿eh? No digas No, el no, año, no, no. por favor. Cancelado, cancelado. Todo menos eso. Ok. Bueno, nace en La Spezia, Italia, pero a partir de la adolescencia radica en la Ciudad de México, donde se recibió en 1992 como arquitecta en la Universidad Anáhuac. Ah, Hasta 2002 ejerció dicha profesión en Euritmia Arquitectos Asociados, la empresa que fundó para este propósito. Carrera que dejó al publicar su primer libro, Lotería, Historias de Rifas Diarias, en 2003, un compendio de cuentos y una crítica mordaz de la alta sociedad mexicana. Escribe su primera novela, Los Inválidos, en 2005, un thriller existencial considerado un libro de culto que ha sido traducido al inglés y al ruso. Sigue con De Lecturas y Vidas en 2007, uno de crónica, Apuntes de Viaje a la India en 2014 y las novelas Heridas de Agua en 2012 y Donde Termina el Mar en 2018. Su más reciente libro es Fuego que no muere, del 2022. Ha colaborado en distintos medios de comunicación, tanto impresos como digitales y televisivos. Llevó la sección literaria del programa de televisión Tu Casa TV de MBS. Colaboró con el periodista Ricardo Rocha en la revista televisiva Animal Nocturno en TV Azteca, con una sección titulada Cambio Literal, que al poco tiempo derivó en una cápsula independiente en la que entrevistó a más de 150 personalidades sobre sus lecturas, incluyendo a Guillermo Arriaga, Gilles Lipovetsky, Martín Caparrós, Javier Cercas, Enrique Serna, Elena Poniatowska, entre otros. Actualmente lleva la sección literaria del noticiero Es de Mañana en el canal de televisión ADN 40. Y bueno, pues aquí están algunos de los libros que acabamos de mencionar. Aquí están las portadas. Y el más reciente, que es el de Fuego que no muere. Y bueno, pues ahora sí, a gracias arrancar, a ti, Claudia. Pari. Gracias.
No, 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 gracias a ti. Bueno, Claudia, pues antes que nada, déjame felicitarte por este libro. Qué pedazo de libro, ¿eh? Empezando por la edición, qué bonita edición hizo Planeta, la fotografía y todo, que luego nos cuentas de dónde nace esa fotografía que viene ahí en la portada. De Y un también, pleito. pues, Les ay, voy en a serio, contar el chisme de un pleito, sí, de que se ponga sabroso el chisme. exacto, ahorita Pero nos sí, ya les cuentas. contaré. Qué bueno que les gustó porque costó un poco de sangre. La portada, Sí, de verdad, no nos poníamos de acuerdo, pero bueno, ya ves que las portadas siempre son difíciles. sí. No, y déjame comentarte que me gustó mucho tu libro. ¿Cómo mezclas todo esto? Porque es novela histórica, luego es thriller policíaco, luego también hay romance y hay política y todo lo mezclaste de una manera que me agradó mucho, ¿no? Como que siempre nos traías así como que romance y luego subía un poquito de que, la emoción de qué va pasando con la investigación y luego iba en temas de historia, del comunismo y todo eso y luego otra vez la investigación. O sea, y luego nos ibas moviendo entre años y todo eso estuvo muy padre porque nos iba a irnos, nos dejaba que nos fuéramos así de corredito, ¿no? La lectura se Pues hacía eres más una fácil. lectora apasionada porque fíjate que no es un libro fácil, la verdad, casi que te diría que no es para todo el mundo porque hay muchísima información y algunas personas batallan con toda la información, sobre todo si no tienes pues esta preparación, digamos, un poco de cultura general histórica del momento, es difícil entrarle. También hay muchísimos personajes, entonces, sabes, yo estoy consciente que fue un libro no tan fácil de apreciar, pues así que aprecio doble cuando lo aprecian, porque sí hay efectivamente muchísima investigación, fueron 13 años de trabajo, no continuo, pero sí eh, intenso muchos momentos, pues tuve que hacer viajes, tuve que hacer entrevistas, tuve que hacer muchas cosas. Si bien hay mucho escrito, yo tengo una caja de casi 100 libros que fueron básicamente mi bibliografía y hay algunos mencionados en la parte posterior del libro, pero la verdad es que hay muchísimo escrito sobre Tina. No había tanto escrito sobre Vittorio y ese también, aquí entre nos, fue una de las razones por la que mandé la historia hacia ese lado, porque me parecía él un personaje interesante. Más allá del género, ¿no? Muchas veces las mujeres, especialmente cuando son clubes de lectura femeninos, me dicen, ¿por qué no sabemos más de Tina? Y lo que pasa es que yo siempre contesto, pues lo que pasa es que hay mucho escrito de Tina y yo no me quería repetir y por supuesto no quería ni mucho menos ni quiero competir con Elena Poniatowska en un gran libro como es Tinísima, que yo más bien traté de complementar con, digamos, aprofundizando la historia y llevándola hacia un lado más oscuro, que es el de Vittorio Vidali. Vittorio Vidali es un personaje muy controversial, eh, que tiene que ver con los dos países, que siempre un poco en lo que centro mi literatura. Yo creo que yo sigo viviendo un poco entre los dos países de mis amores, como quien dice, ¿no? Soy un poco una adúltera constante porque tengo un pie aquí, pero otro en Italia también. Y pues no te puedo negar que en los dos países siempre estoy pues con el corazón en ambos, ¿no? De hecho, ahorita vengo de un evento justamente de la Embajada Italiana en el Museo de Arte Moderno, se abrió una gran exposición que es la colección Farnesina, que es una colección muy especial porque nació de la nada y conjuntó obras y no saben qué bonito se ve en el museo que acaban de inaugurar esta nueva sala, lo reestructuraron todo y bueno, es una gran colaboración de estos dos países que tengo tan cercanos y que siempre trato de enaltecer, ¿no? Tanto en México me gusta que se sepa de Italia, como en Italia me gusta que se sepa de personajes como Tina y Vittorio, que de alguna manera son, mira, lo decía el embajador italiano, Tina es patrimonio nacional mexicano. Es la mexicana, es la italiana más mexicana que hay porque de verdad que fue una mujer importante para el país en muchos sentidos. De hecho, descubrí en un club de lectura como el vuestro que ella tiene una cátedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por haber luchado por los derechos, no de las mujeres, que muchas veces se toma como ella, que ella fue una feminista. Yo creo que actuó efectivamente con un pensamiento muy
progresivo y muy feminista en muchos sentidos, pero ella en realidad defendió a los trabajadores mexicanos en general, sea cual sea su género, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella era una mujer muy moderna, ¿no? Y sí, pues creo que en México es muy querida por eso, porque se sabe de su lucha por los derechos humanos mexicanos y por supuesto por una justicia internacional. Recuerden que en ese entonces hay que situarse mucho en el contexto. Ellos no creían ni siquiera en los países, ellos creían en un mundo sin frontera, era un mundo completamente utópico que por supuesto fracasó en su intento, pero creo que es importante entenderlo, porque, sabes, entender el pasado siempre es situarnos mejor en el presente y actuar mejor en el futuro con todas las bases para saber de menos de lo que estamos hablando, ¿no? Eso creo que es el propósito también del libro, dar un conocimiento más amplio de este periodo de la historia que fue tan controversial, tan agitado y tan importante fue México en este periodo a nivel mundial, ¿no? Porque los años 20, la post-revolución mexicana, fue verdaderamente un avispero de mundos distintos, de ideologías, de luchas, que recordemos que la Revolución Mexicana fue la primera del siglo, Por antes de supuesto. la Revolución Rusa. Entonces, imagínense lo que se gestaba en ese México bullante de los años 10, 20, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención. Por supuesto, no me concentré tanto en eso, también porque yo quería mostrar cómo ese México repercutió en las En el futuro. generaciones futuras, ¿no? En el futuro de ellos, ¿no? Y eso también me parece que es un punto que tiene el libro, que posiblemente la biografía propiamente de Tina no tiene, ¿no? Que se limita a tratar el periodo histórico que fue cuando vivió Tina, que fue muy breve, como ustedes ya lo saben, muy intenso, pero breve. Pero te quiero Sí, dejar hablar porque yo agarro el micrófono y me suelto y yo sé que seguramente ustedes tienen muchas preguntas y muchas pues cosas que contarme a mí de sus impresiones que me va a encantar saber. así es, Claudia. Sí, de entrada, yo creo que todos pensábamos que iba a ser un libro totalmente centrado en Tina. Y conforme Sí, vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que el personaje principal es Vidali. ¿Y qué personaje? O sea, es un personajazo qué y es personaje. real. O sea, todo lo que pones Sí. ahí pasó. O Sí, y tú sea, sabes que fue una situación muy difícil para mí porque yo no pensaba escribir tanto sobre él. Sabes, yo me dejo llevar hacia donde la historia me lleva, pero hubo muchas indicaciones donde yo decía, esto lo tengo que contar, es que esto no se sabe en México, esto hace falta decirlo. Entonces no me guié tanto por la imagen de Tina, que por supuesto es un poco el eje conductor, y debo decir, también para él fue una persona muy importante, porque te digo, estas historias de los encuentros y sueños con Tina, es un libro que él escribió en su vejez, yo creo cargando un gran remordimiento hacia ella. No sé si la mató o no, eso siempre me preguntan. Yo creo que la mató un poquito, por lo menos. La mató de diferentes maneras, ¿no? La mató también como artista. Y bueno, él fue un hombre que yo creo que la admiró más después de su muerte que incluso en vida, ¿no? Como pasa con muchos hombres, lamentablemente, cuando pierden a la mujer es cuando se dan cuenta, ¿no? De quién tenían al lado. Y yo creo que él, esta admiración que le tuvo, y casi que te podría decir, yo creo que él se volvió a enamorar de ella en la edad adulta mayor, cuando realmente vio y tuvo también el tiempo y la capacidad de entender cómo Tina había podido plasmar en sus fotografías todo lo que para él era importante y todo en lo que él y ella creyeron, ¿no? Y creo que ese es el valor fundamental, una vez más, el arte es lo que permanece, ¿no? El arte, la literatura también, pero también la fotografía es lo que logró que Tina sea una mujer de la que seguimos hablando hoy por su legado artístico, que es, pues creo, extraordinario. Ustedes imagínense, ahora mismo recibí una invitación de el Museo Jeu de Paume en París. Hay una grandísima exposición que abre con ese mural
que pintó Diego Rivera, donde Frida está al centro, pero Tina está del lado derecho, muy esquinada, pero en la perspectiva de la exposición pusieron a Tina como en primer plano y después el resto del mural, y es una muy bonita. También les voy a mandar ese artículo, está en inglés, pero creo que les va a dar una idea también de cómo sigue hablándose de Tina hoy en día. La exposición queda en París hasta el 9 de mayo. Entonces, si alguien tiene oportunidad, pues también ha habido grandes exposiciones aquí en México. Yo misma presenté el libro en la casa natal de Diego Rivera en Guanajuato, que fue una que se llamó Tina y Diego Camaradas, porque yo creo que ellos tuvieron un cariño muy especial, más allá de si tuvieron una relación amorosa, que posiblemente sí, al igual como posiblemente también Tina la tuvo con Frida en su momento. De hecho, ella fue quien los presentó y de hecho parece que la boda, el festejo de la boda, sucedió en casa de Tina y de Edward Weston. Todo eso yo no lo digo en el libro porque de alguna manera ya está escrito en otras partes, entonces yo no quería repetirme, pero bueno, es por supuesto muy interesante su relación, una relación que terminó mal, terminaron ellos pues no tanto como enemistados, pero sí seguramente muy distanciados a causa de Vidali, ¿no? Y a causa de sus propias posturas políticas, ¿no? Diego fue un trotskista y un contestador de la radicalidad de Vidali, y bueno, pues Tina se quedó con la postura de Vidali, ¿no? Hasta el final, aunque yo creo, si me preguntan, que sí estaba muy decepcionada pues de la causa comunista, ¿no? Ya para ese entonces, después de la Guerra de España, después de haber visto los horrores que presenció y sobre todo las pugnas internas, ¿no? De una facción política que ya desde entonces estaba en franca, digamos, en desmoronamiento de alguna manera, ¿no? Desde la Guerra Civil Española, yo creo que las riñas internas del comunismo, pues estaban aflorando a todo lo que da, ¿no? Bueno, sin contar que ella nunca vio a Stalin y nunca supo lo que pasó con Stalin, ¿verdad? Cosa que Vittorio sí hizo. Y es interesante también ver cómo él logró, con todo y todas las cuestiones que pasaron, seguir siendo fiel a su ideología, ¿no? Él seguía creyendo en el Partido Comunista, él nunca vio ni siquiera el muro de Berlín caer, ¿no? Él murió de alguna manera pensando que estaba en lo justo y bueno, pues eran otros tiempos. Así es. Sí, 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 no. Algo que también, vaya, yo no sabía qué tanto habían estado involucrados pintores mexicanos en el movimiento. O sea, Bueno, increíble. Tú como fíjate que Rivera, Siqueiros, que hasta andaba Siqueiros, ahí tratando de bueno, atentar contra les Trotsky. cuento que en un club de Orozco. lectura como este conocí a la sobrina nieta de Siqueiros, que además ya se volvió una querida amiga, y ella me dijo, yo no sabía cosas que tú revelas de mi tío, en el libro no la sabía. ¿Y sabes por qué fue? Porque Vittorio y Siqueiros fueron muy amigos hasta el final. De hecho, David Alfaro fue a Trieste a visitar a Vittorio incluso, y mantuvieron una amistad hasta el final. Y claro, Vittorio escribió unos textos inéditos que me facilitó la familia, donde habla de esta relación tan puntualmente como yo la pude reportar en algunas escenas, ¿no? Que él reporta tal cual. Claro, yo no sé si todo es fidedigno, pero yo me fui haciendo una muy buena idea a través de otros textos, y poco a poco en cada escena yo trataba de imaginar la lógica de la escena, ¿no? De si hubiera podido suceder así o no. Así que fue un trabajo digamos, de tejer muchos hilitos, y cada vez que estaba a punto digamos, de ver el cuadro final, realmente pensar, esto pudo haber sido así o no, porque Vittorio tampoco decía toda la verdad todo el tiempo. Obviamente era un hombre acostumbrado a mentir y acostumbrado digamos, a manejar la realidad a su modo y conveniencia, ¿no? Entonces, sí, fue un trabajo muy arduo de investigación y ¿cómo se dice?
disección, ¿no? De entender realmente qué había pasado en cada punto. Por supuesto, puedo haber cometido errores, no soy dueña de la verdad histórica, porque además esa pues siempre está permeada por nuestra propia visión de las cosas, pero sí les puedo decir que traté de ser muy fidedigna con la verdad. Así como hay otras novelas que ampliamente dicen y lo reconocen públicamente, yo tomé mis libertades y yo me di, no sé, incluso, no sé si han leído, por ejemplo, a Laura Martínez Belli con la otra Isabel. Es una novela que ella al final dice, así no fue, así no era Isabel, por eso se llama La otra Isabel, pero yo me di digamos, esta licencia. Esta novela no, digamos, eh, se va un poco para el otro lado. Yo traté de que todo, absolutamente todo lo que estaba, por lo menos que se sabía, no fuera alterado, ¿no? Obviamente tuve que llenar algunos huecos, pero siempre lo hice pensando cómo pudo haber sucedido, más que yo decir así lo hubiera querido ver, ¿no? Traté de ser muy fidedigna con la historia y bueno, les repito, por supuesto puedo estar equivocada, pero creo que hay un sustento muy claro en cuanto a, sobre todo ciertas escenas o ciertos puntos, incluso en la última versión de Fuego que no muere, poco antes de entrar a imprenta, yo hablé con un historiador que ahora ya sacó un libro muy importante en España, que es un libro sobre la causa, así se llama, de hecho, La causa. Y él me dijo, Claudia, esta escena de que Vittorio mató a Quemarropa, porque antes los mataba a Quemarropa, en España nunca pudo suceder. Porque aún si él hubiera ordenado esas matanzas, nunca lo hubiera hecho de su propia mano. Y yo había construido toda una escena para que se justificara con su enojo que él había matado a estas gentes y tuve que decir, efectivamente tiene razón, estoy acusando sin tener una prueba de que eso fue así y no lo, si bien lo dijo Hemingway lo dijo, pero no había pruebas. Entonces, digamos que traté de ser fidedigna con las pruebas, ¿no? Y bueno, eso es lo que les puedo yo contar a ese respecto. Ok, gracias. Bueno, chicas, no sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta para Claudia. Vayan levantando la manita. ¿Quién dijo yo primero? Ahí de las preguntitas que tengan. Claro, Sí, ándale, tenemos Leti, a adelante. Leticia. Hola, hola Claudia, es un gusto, escucharte, verte. Igualmente, He tenido comunicación contigo por vía mensaje de Instagram, te he ya. mandado notas del periódico. ¡Ay, qué bien! Ahora te Sí, voy a buscar. sí, estuve a punto de conocerte en una librería Gonville que al final entré y luego me salí, entonces ya no pude verte. En la Feria de Guadalajara. Y Ay, sí, sí. sí, hice la reseña del libro porque lo leí hace pues ya casi un año. Este, Sí, pues ya tiene sí, un ratito. sí, A ver, sí, ya estoy tiene. buscándote, pero ¿cómo estás en Instagram? Leticia Márquez Limón, así estoy con mi nombre Ay, sí me completo. acuerdo del limón, pero ahora voy a buscar dónde estás. Márquez Limón. Aquí estás, Sí, ya te encontré. sí, Ya y te ahí encontré. pues yo como diario leo el periódico, siempre encuentro pues notas de así. Y de hecho, la última que encontré fue, no sé si tú la escribiste o alguien la escribió incluso se las mandé al grupo de cómo estaban Olvidan a estudiando las Modotti. ciencias. Sí, me Ajá. lo mandaste, ¿verdad? Sí, fíjate Sí. que fue una entrevista que pidió porque estaba haciendo el aniversario, era el 5 de enero, que es cuando murió Tina, y parece que el periodista de Reforma fue a la tumba y la tumba está en muy mal estado, y entonces yo había abogado mucho para que la tumba se restaurara porque es un monumento realmente, está la poema de Neruda, está el bajorrelieve de Leopoldo Méndez, entonces era importante salvar. Y ahí hicieron un poco ese periodicazo para que alguien hiciera algo, pero justo ahorita estamos en el cambio entre un embajador y otro, y como que dejaron un poco pasar el asunto, pero hay intención de restaurar. El hijo de Vidal y quisiera que la trasladaran al área del cementerio
de los italianos ilustres. Ahí hay un poco de conflicto que creo que en el artículo lo digo, no sé si lo reportaron tal cual, no me acuerdo ya cómo está el artículo, pero sí es un hecho que en algún momento la embajada quiso cambiar a Tina de lugar. Tina, para que sepan todos, sigue enterrada en el mismo lugar donde fue enterrada en 1942, aquí en la Ciudad de México. Ahora se restauró ese cementerio, la verdad lo dejaron bastante lindo y está esta intención de pasarla como a un área más protegida. Sin embargo, la fundación que lleva el legado de Tina en Italia no quiso porque dijo que Tina quería estar entre los mexicanos y entre la parte más humilde del cementerio. Entonces, ahí estamos en esa discusión de qué es lo correcto hacer, ¿no? Yo, por supuesto, no tengo ni voz ni voto, pero me preguntan, entonces, yo le digo, mira, a mí me parece que debería de quedar donde está, pero hay que restaurarla, ¿no? Y eso es un poco el asunto de ese artículo. Pero que bueno, sí, ya te vi que hasta me estás recomendando un libro que tengo que leer, pero mira, tengo pila de libros y ni Sí, para sí, cuándo. Porque ahorita fíjate que también les cuento que voy a ser jurado de un premio italiano muy importante. Entonces me toca leer 12 libros en un mes, más los que yo tengo que leer, ¿verdad? híjole, Entonces, bueno, así las cosas. Pero todas las muchas gracias recomendaciones. por estar pendiente. Y pues la novela la leí despacio, ¿eh? Así como tú dices, Sí, no la leí así porque sí es demasiada información. es demasiada Este, información. entonces sí me fui así como despacio, incluso entre el libro leí como otros dos. Entonces dije, a ver, tengo que poner en pausa porque, a ver, necesito como asimilar toda la información. Y ya regresaba y así otra vez. Y entonces, pues sí lo disfruté mucho. Aparte, el personaje es, o sea, yo me quedé enamorada de este Julio Antonio, ¿se llama? Ah, sí, qué tal de Ay, guapo. sí, no, la fotografía, yo dije, este guapetón. Sí, Y no, y además realmente dicen que tenía una personalidad arrolladora, o sea, era un hombre de esos que te electrifican el aire, por decirlo así, ¿no? Porque también era un hombre pues lleno de convicciones, ¿no? A mí, no sé ustedes, creo que todas son mujeres, tengo esta pues pasión por los hombres de convicciones. Yo creo que más allá de el guapo, más allá de creo que un hombre que tiene, digamos, fuerza, ¿no? personalidad. En su manera de pensar, no una fuerza física, sino en su manera de pensar y se respeta y es íntegro en ese sentido, pues sea cual sea su ideología, yo tengo respeto y por supuesto atracción, ¿no? Hacia él. Y eso un poco me pasó con estos personajes, ¿no? Que tenían una gran fuerza que muchas veces hoy en día no, ya no es así, ¿no? Es como de ese tiempo. Sí. Sí, y Vittorio Vidali de repente, pues sí me causaba como asombro, pero también de repente me caía mal. Claro, Pues también con el hecho de que, pues sentía como que no trataba bien a Tina, entonces, sí, no. ay, pues de repente sí me daba coraje. Pero Eso también sí, es sí un lo tema de que disfruté. o sea, hay que entender, porque creo que eso es algo que se nos olvida hoy, que la manera en que nos relacionábamos hace 80 años, pues no es la misma que la que nos relacionamos hoy, me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Posiblemente muchas de las cosas que él hacía eran consideradas más normales que lo que podría hacer hoy. Y claro, yo hubiera podido mostrar una Tina empoderada y totalmente, pero no era así. Tina al final tenía una gran fragilidad y tenía una gran admiración por Vittorio, tenía una gran, era una relación bastante codependiente de parte de Tina. Ella Ajá. lo veía como un mentor más que una pareja, un mentor Ujú. político, porque recuerden que además Tina, pues no tuvo posibilidades de estudiar, era una mujer que de alguna manera se sentía, digamos, limitada en sus cuestiones políticas, sobre todo. Entonces creo que él era para ella realmente un mentor, ¿no? Y yo quise respetar pues lo que yo averigüé en la parte histórica y en la parte de realidad. Solo te quiero hacer una pregunta ya para darles Claro. oportunidad a las demás. ¿Cómo te surge la idea de escribir de Tina? Mira, esto inició con una petición de un director de cine italiano. La familia mía es de Udine, que es la misma ciudad de Tina. Entonces yo, por supuesto, pues conocí a Tina
gracias al libro de Tinísima, gracias a que en Italia también es conocida, no tanto como en México en ese periodo, ¿no? Ahorita cada vez está siendo más reconocida también en Europa y en el mundo, pero pues me gustaba el personaje, lo conocía, cuando llegó la petición de trabajar en un guión, acepté y comencé a hacer entrevistas, a trabajar con el director de cine sobre su visión del proyecto, pero esto todo era para contar la historia en cine. Después pasa el tiempo, el proyecto no se lleva a cabo, yo lo llevo, el nieto de Diego Rivera es amigo, me pone en contacto con Roberto Snyder, que es un gran cineasta mexicano que ha hecho Arráncame la vida, ha hecho Dos crímenes de Ibargüengoitia, ha hecho Ciudades desiertas de José Agustín. Entonces, estábamos tratando de involucrar en el proyecto. La cuestión es que nunca se llegó a hacer la película y yo me quedé con toda esa información ahí sobre Tina. Entonces era una película sobre Tina. Pero cuando firmo con Planeta el libro, digamos, el segundo libro, después de Donde termina el mar, fue un libro precontratado, yo presento algunas ideas y sale esta investigación y ellos me dicen, queremos que escribas sobre Tina. Entonces ahí empezó el problema, porque ellos querían una novela sobre Tina y yo, cuando me empecé a meter en la historia, pues dije, es que hay mucho escrito sobre Tina, es que todo lo que les decía, ¿no? Y creo que hay mucho interesante que descubrir de Vittorio. Y ahí fue cuando la historia se fue perfilando hacia allá. También porque conocí a un gran historiador que respeto y admiro mucho, que ya murió, que fue Hugh Thomas, y él me dijo, es que tu personaje es Vittorio, porque no se ha contado esa historia. Me dice, si cuentas la historia de Vittorio, vas a contar realmente la historia del comunismo, y son 80 años de historia. Y bueno, eso me jaló, fue una intuición, digamos, literaria mía, y para allá mandé la historia, ¿no? Contra la petición de Planeta e incluso contra, porque como la tenía que entregar y estaba yo retrasada, de pronto les mandaba avances y bueno, era el pleito, porque bueno, y vete para allá. Y yo, pues no, yo escribo lo que yo quiero, no escribo a comisión. Entonces, bueno, pues eso fue la razón. No sé si te expliqué suficiente. Sí, sí, estás perfecto. Ok. Bueno, ya luego te esperaré aquí en Guadalajara para que me firmes mi Sí, libro. encantada. Me dará mucho gusto conocerte en persona. Muchas gracias. A ti, a ti. Gracias, Leti. Martina, Estaba adelante. usando los controles. Hola, Hola, buenas. Yo estoy ¿cómo desde estás? Chile. Bien, gracias. ¿Tú estás en Y Chile? estoy en Chile. ¡Ay, qué lindo! A este club por Instagram y me encantó mucho el libro por dos motivos. Creo que me gusta mucho la parte en la y que ahora lo entiendo cuando tú lo mencionas, de esta vericidad que existe en el relato, Sí, de cómo se muestran tal y como eran las cosas, sin ensalzar a nadie y sin tampoco demonizar a los personajes, a Vittorio o a los esa otros fue que... mi intención siempre. Yo no quería dar mi opinión en realidad. Yo quería contar la historia, ¿no? Como la veía, de la manera más neutral posible, incluso en cuestiones políticas. Sí, de hecho, bueno, lo comentaba ahí con Sari la sesión pasada, como lo importante que era todo este eje como del comunismo y con la base de México, o sea, el rol que tuvieron a nivel internacional para lo que fue, si no me equivoco, El Salvador, Cuba, cómo Chile Sí, se fue la unió a eso a base través de México. Pedro. México tiene un rol muy importante, así que agradezco mucho haber conocido la historia desde ese punto, porque también habían muchos artistas y personajes que yo no conocía. Entonces, Claro. solo agradecerte y decirte que disfruté mucho el libro. Y mi pregunta va, tengo dos preguntas. Primero, ¿Vittorio era un idealista, era un ingenuo respecto al comunismo o en verdad era lo No que lo era alguien creo, que ¿eh? se estaba, como que tengo esa duda, como que, no sé, como que siento que Vittorio no lograba entender de verdad la realidad que es lo que estaba pasando cuando Yo ya en creo México. que les pasó a muchos en esa época, el mismo Pablo Neruda.
O sea, ellos vivían su realidad y era una realidad que nosotros no comprendemos, porque claro, nosotros ya vimos lo que pasó, pero ellos en ese momento de verdad creían en las... Ahora, Vittorio, a diferencia de Tina, o sea, Tina era una mujer idealista, yo sí creo que ella era idealista, ella sí de verdad tenía este sentimiento. Vittorio era mucho más práctico, como son los hombres en general, ¿no? Era un hombre también muy político, cosa que no era Tina. Tina creía y quería un mejor mundo. Vittorio quería hacer política, quería, o sea, que de hecho la hizo, porque durante los 40 años que fueron posteriores a eso, él se mantuvo en posiciones de poder con una gran recepción de parte, con un partido comunista italiano que era de los más fuertes del mundo, porque en Italia el Partido Comunista claudicó en los 90s. O sea, estamos hablando que seguía existiendo un partido comunista, que ni en México ni en Estados Unidos existía como tal. Se fue transformando, ¿no? En México, pues hubo varios partidos de izquierda, pero el Partido Comunista como tal desapareció. Entonces, yo creo que Vittorio sí tenía un gran colmillo político, sabía cómo manejar los hilos de... No era Adaptarse. ningún ingenuo, casi te podría decir que era un hombre políticamente muy sofisticado porque hacía estrategias. Y además, por ejemplo, en la guerra de España, él fue comisario político, o sea, él no peleaba la guerra, él organizaba de qué manera tenía que ser convencida la gente, por ejemplo, para cambiarse de bando. Él mandaba aviones a la parte, digamos, de los soldados franquistas, donde bombardeaban con boletines políticos para convencerlos a desertar. O sea, imagínate tú toda la estrategia que no hacía. Y, por supuesto, a causa de eso también hizo muchísimos enemigos. Otra cosa de Vittorio interesante, yo creo que muchas de las cosas terribles que se cuentan de él, porque hay muchas historias y leyendas casi terribles, él mismo fomentó porque le convenía su carrera política de fomentar para que la gente le tuviera miedo y respeto y ganara escalones en la complicadísima jerarquía soviética de poder y de política, que fue obviamente un cambio. Ahora, si tú te metes a estudiar realmente cómo funcionaba la Internacional Comunista, las jerarquías que había, la KVD, o sea, todos los aparatos que formaron el comunismo y que le dieron la fuerza que le dieron y que llegó hasta la Guerra Fría, porque en Guerra Fría seguían teniendo un poder enorme, ¿no? Ahora sí que los países detrás de la cortina de hierro. Ya hoy en día, con todo y que Putin nos amenaza y todo, pues la verdad es que ya es mucho menor porque se desintegró la Unión. ¿Viste lo que dijo ayer Putin? Creo que dijo que fue culpable, no me acuerdo cómo era, pero de haber desintegrado, el Occidente fue culpable de haber desintegrado la Unión Soviética. Imagínate, él todavía sigue pensando que pudiera existir hoy una Unión Soviética donde hay un grupo de países que están totalmente... No es comunista, ahorita es populista o es como la quieras llamar, pero sigue siendo una ideología autoritaria, ¿no? Y además una ideología que se vende como una ideología del pueblo. Pero bueno, no entremos en política actual, No, más bien contestando tu pregunta, creo que Vittorio es y era, pero también, y eso es lo que me gusta de Vittorio, Vittorio tiene tantos claros oscuros, tantas áreas grises porque por ejemplo, 11 libros escribió Martina, 11 libros de una gran sensibilidad literaria incluso. Yo creo que él tenía una admiración muy grande por el arte, por los artistas, respetaba mucho los artistas y por eso creo que descubrió y se enamoró y volvió a la admiración para que la ya deja tú como mujer que en su momento esa parte la hizo pomada, pero como artista y como activista, sin duda, sobre todo al final de su vida, creo que le dio todo el reconocimiento. Y gracias también a él,
hay que decir que esta parte es interesante y creo que la traté de plasmar en el libro. Vittorio sabía que le debía a Tina y por eso empujó muchísimo la carrera de Tina. Sí, sí, Me claro, en el refiero, final se indica como que él, para sanar un poco esta culpa. así De, es. Oye, por cierto, aquí, paréntesis al margen, acabo de leer en audiolibro el libro de Alejandro Zambra y claro, tiene tu acento, poeta chileno. sí, Entonces sí, ahorita me estás recordando porque es muy lindo cómo hablan, un poco sí, diferente a los sí, mexicanos, Sandra. pero lo escuché, él lo narra de su propia voz, así que se los recomiendo porque es muy lindo escucharlo. Es Sí, un gran es un gran escritor libro. chileno que vive en Sí. México, está casado con una gran escritora mexicana que es... Varios de mis compatriotas van a hacer vida a México, los artistas, los Sí, bookers. así es. Oye, Claudia, y la otra pregunta que tenía para dejar ahí Sí. también a Laura, que tenía la mano levantada, pero investigaste 13 años para formar este libro. ¿Qué es lo que rescatas como una cualidad o qué es lo que rescatas de todo lo que investigaste de Vittorio y de Tina? Como algo que tú digas como, menos mal que después de 13 años llegué a saber esto de Tina, esto de Vittorio. Bueno, Como, un poco, yo soy también un poco una romántica, ¿no? Y a mí me encanta la historia de amor, porque nosotros estamos acostumbrados a que las historias de amor tengan que, todos nosotros, me refiero yo, uno tiene esta idea donde el amor es así y funciona así. Y yo creo que el amor tiene muchas maneras, em, y creo que ellos me lo demostraron, ¿no? De alguna manera yo siento que hay un amor ahí que va más allá de la relación de ellos dos, que incluso se transporta en el tiempo, ¿no? Tal vez es una idealización mía, ¿no? Porque tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Yo creo que él en su momento no estaba o no le importó siquiera, la veía más como una compañera, como una camarada que como su mujer necesariamente, ¿no? Pero sí cree, y además, bueno, le hizo cualquier cantidad de barbaridades, pero creo que esa parte de a posteriori de ellos dos, leer ese libro de sueños y encuentros con Tina, a mí me partió el alma porque te das cuenta de cómo la gente sufre a su manera, ¿no? Por las relaciones amorosas, ¿no? Y creo que eso me gustó saber, ¿no? Me gustó saber de ellos dos, que haya pasado lo que haya pasado, tenían un vínculo muy fuerte y lo tuvieron hasta después de la muerte, ¿no? Eso también creo que pues es tal vez una cosa que me gustó descubrir. Y luego, por supuesto, me gustó descubrir, como tú dices, todo el contexto histórico de estas pequeñas historietas y de estas pequeñas anécdotas de qué pasó. Me encanta la información, gozo con imaginarme cómo fue que Tina fue a ver a Diego Rivera en la Calandria con Weston y pues estos pequeños detalles que pues no son tan evidentes, ¿no? O sea, es decir, la microhistoria, las microhistorias lindas de conocer el detalle de cómo fueron las cosas, ¿no? Entonces eso también, pues hubo muchos descubrimientos, pequeños descubrimientos, ¿no? Tal vez no grandes descubrimientos. Si bien, mira, hace poco aquí en México hubo se llama una jornada en honor a Tina y a Vittorio, perdón, a Weston, a Tina y a Weston, e hicieron esto era meramente investigativo, la llevó el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es Antonio Saborit, quien, por cierto, escribió un libro que se llama Una mujer sin país, también es un apasionado de Tina. Pero aquí venía gente de todo el mundo, de Harvard, de diferentes lugares académicos, ¿no? No eran escritores de ficción, eran realmente investigadores y todas las pequeñas cosas que van descubriendo de, no sé, la revista New Masses, descubrieron una nueva foto que se publicó de Tina. Entonces, yo soy un poco historiadora frustrada, ¿no? Estos detalles me llaman mucho la atención y me encanta poderlos traducir para que alguien, a lo mejor como tú, que normalmente no lees historia, pues lo puedas saber a través de una novela, ¿no? ¿Por qué? Porque también yo eso hacía, ¿no? En mi momento disfrutaba mucho las novelas históricas, las buenas novelas históricas, por esta facilidad de conocer
situaciones que no te cuentan los de tu historia, ¿no? Entonces, Totalmente, eso sí. creo que es la gran gracia de los lectores que leemos novela histórica, y creo que esta posibilidad de haberlo hecho con esta historia, con lo que yo pude saber de esta historia, pues eso es algo que atesoro, ¿no? Súper. Muchas gracias, No sé si Claudia. te contesté todo. No, sí, Ok, perfecto. Así que súper. muchas gracias. Voy a ir a dejar no sé, creo que viene Laura, pero Laura, Así Laura, es. bien. Sí. Gracias, Martina. Adelante, Laurita. Buenas noches, Claudia, mucho Hola, gusto. Laura, mucho gusto. ¿Cómo Encantada estás? muy bien, gracias. ¿Tú dónde Encantada. estás? ¿Mande? Yo estoy ¿Tú dónde? En Ah, Monterrey ok, igual que Sari, súper, sí. súper. Pues bueno, encantada de leer tu libro, súper interesante, mucho aprendizaje. Y mi pregunta es si pudieras compartirnos alguna similitud, algún gusto común o pasión tuyo con respecto a Tina. Ay, muchos. De entrada soy muy noviera también, o sea Oh, que de entrada, ¿no? Ya para comenzar con el chiste. No, fíjate que tengo un espectáculo que tenía pensado hacer en Monterrey, todavía no ha sucedido, pero es un espectáculo que justamente hablo un poco de mi relación, y hay una parte donde hablo de todas mis similitudes con Tina. Bueno, primeramente, esta parte de ser artista y de haber hecho un camino extraño, porque yo soy arquitecta, dejé la arquitectura por la escritura, y bueno, creo que Tina fue también como decepcionándose de sus pasiones, ¿no? Y un poco me pasa a mí también en ese sentido. Había un fotógrafo que la conoció, un señor mayor que entrevisté en Italia, que me decía, Tina tenía una decepción anticipada de las cosas. O sea, primero fue actriz, luego fue fotógrafa, se fue como decepcionando, fue dejando, fue activista, fue política, pero después también creo que se retiró. Cuando regresó a México ya yo creo que no quería saber nada de política. Entonces, tal vez somos muy idealistas, y cuando las cosas toman un cariz demasiado real y no acorde a lo que nosotros nos hemos imaginado, pues nos decepcionamos, ¿no? Eso es a nivel caracterial. Luego a nivel personal y de antecedentes, por supuesto que el tema que ella haya sido de Udine, de la misma ciudad donde nació mi familia materna, me remite a muchas cosas que, o sea, entiendo quién era, y creo que esa es una relación. Cuando el director de cine me pidió a mí que escribiera el guión, me dijo, es que tú eres una italiana radicada en México, ¿no? Como ella. Entonces, y además eres una friulana, que es como decirte, eres una regia, porque yo sí. soy de esa región, ¿no? Y ahora sí que como seas de Nuevo León, pero además soy de la misma ciudad que ella. Entonces él decía, todo eso te da facilidad para entender. Y sí es cierto, si tú te pones a ver a nivel familiar, mi abuelo paterno fue fascista, y mi abuelo materno fue básicamente comunista. Tú imagínate, mi Mm. bisabuelo murió a manos de los fascistas, a golpes, en un bar en Udine, por cantar la Internacional, que era la canción, digamos, representativa del movimiento comunista. Entonces, Sí. esas historias me unen a Tina, porque entiendo el fascismo del momento, entiendo la pobreza, porque mi familia también emigró primero a Argentina. ¿Por qué? Porque era la posguerra y había una pobreza terrible. Entonces, todo digamos, toda esta cuestión histórica la comparto y la entiendo, ¿no? Luego también creo que, te digo, la parte apasionada, creo que somos mujeres apasionadas ambas, en lo que hacemos y también en nuestras relaciones amorosas. Yo creo que Tina era una mujer que de verdad se enamoraba de sus parejas, y de verdad, y también en la libertad. Yo en ese sentido le respeto muchísimo, porque tú imagínate, nada más para que te pongas en contexto, Frida, que eran amigas, era más joven que ella, y yo creo que la veía un poco como hermana mayor. O sea, Frida vivía con su familia, con sus padres, todavía tenía una vida muy tradicional comparativamente con Tina.
sea, Tina era una mujer pues totalmente libre, ejercía su libertad, porque en algún momento dije, era libertina, y alguna mujer feminista me dijo, no, Claudia, ejercía su libertad. Ok, entonces te lo pongo así, era una mujer que ejercía su libertad en toda su extensión, y yo creo que soy también así. De hecho, la verdad es que nunca he vivido digamos, bajo el mando de un hombre ni de mi padre. O sea, he sido una mujer muy libre, he sido una mujer que siempre se ha debido sola. Entonces, todas esas maneras de ejercer la independencia femenina creo que las comparto con Tina. Tampoco me ha importado el juicio social, ¿no? He vivido mi vida en ese sentido también muy abiertamente, igual que Tina. Entonces, muchas cosas, ¿sabes? Ahora, también si me preguntas, me identifico con Armando en otras cosas, ¿no? En la decepción a nivel político, en cómo ya no importa, o sea, ya no vives ese mundo de ideales, ¿sabes? Cada personaje me identifico en algún sentido, ¿no? Eso también te puedo decir, porque además los personajes, ¿qué pasa con los personajes que son vistos por la mente del autor, ¿no? Entonces siempre hay, o sea, siempre sale el autor en los personajes, aunque uno trate de alejarse lo más posible de ellos. No sé No, si pues contesté sí, toda. claro que sí, excelente. No Y sé. otra cosa importante, sí debo de decir que si bien no ejerzo una visión política, sí creo que esta hambre de justicia social también la comparto. No creo que ninguna de las dos ideologías nos haya llevado a un equilibrio entre las partes. Creo que seguimos viviendo, sobre todo en México, en un país muy dividido, muy extremo, muy polarizado y con mucha necesidad de justicia. No creo que se esté haciendo, o sea, necesariamente que se esté haciendo correctamente. Yo creo que, por supuesto, hay mucho que deja a desear, pero sí esa ilusión o em, esas ganas de que las cosas mejoren para el mayor número de personas que posiblemente también tenía Tina. No creo ser yo tan sensible como ella, es decir, yo me he acoplado más a las cosas como son, no soy menos utópica, pero sí creo que también la compartimos, ¿no? Unas ganas de que haya más justicia social en el mundo, ¿no? No nada más en México. Excelente. ¿Cuál es la manera de llegar ahí? No lo sé. Creo que todas las ideologías hasta ahora nos han fallado, no han cumplido a cabalidad con el propósito. Y también es un propósito difícil que hay que balancear, porque tampoco creo que todos somos iguales y o sea, debemos de tener las mismas oportunidades, pero también es cierto que hay méritos, también es cierto que hay capacidades especiales que no podemos ignorar, ¿no? Claro, no, muchas gracias por compartir. Para darle oportunidad a Luby, solamente digo, me impactó el capítulo 32 sobre las foibas. Es Sí. A mí increíble, o también, sea, porque yo fíjate que increíble. este tema de las foibas no, incluso es un tema de conocimiento de los últimos años, te diría casi que de los últimos 5 o 6 años. Antes se sabía en la región, se hablaba, había gente que había muerto ahí, pero no se sabía en los medios. Es algo que mantuvieron totalmente oculto por muchos años. Entonces, a mí también me impresionó mucho enterarme y por eso lo quise poner en el libro, porque me parecía que había que hablar del tema. Se tenía Sí, que saber esto. sí, muy, muy interesante. Y pues sí, hay que darle el Yo peso. leo diariamente muchos periódicos mexicanos y extranjeros y leo el periódico italiano El Corriere della Sera y ahí es donde fui siguiendo el tema de las foibas con diferentes artículos y me pareció algo que se tenía que saber en México, aunque por supuesto nos queda lejano, pero es un tema que había sido ocultado mucho tiempo. Muchas gracias. A ti, gracias a ti. Gracias, Laurita. Luby, adelante. Hola, Lubi. Hola, buenas noches, Claudia. Soy Luis del Salvador. Me encantó el libro, primeramente. Del caso de Tina no conocía mucho, pues estoy en El Salvador. Claro.
me gustaría que me recomendaras qué libros más para profundizar sobre ese Claro. tema. Por supuesto, el de Tinísima, de Elena Poniatowska, es un libro gordo. De hecho, para mí, yo empecé esta historia en la muerte de Tina por eso, porque mi idea es que quien lo hubiera leído, Tinísima, que yo pensé que todo el mundo lo había leído, pero por supuesto, pues no todo el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, pues es un libro que ya tiene varios años, salió en el 91, me parece. Entonces, bueno, me gustaría mucho que lo leyeras, porque ahí sí está la biografía de Tina. Elena comienza con la muerte de Julio Antonio Mella, que para mí es un acierto, porque creo que la muerte de Julio Antonio partió la vida de Tina en dos. Fue un momento realmente traumático. Yo creo que ella nunca se acabó de recuperar de ese drama. Ella estaba locamente enamorada de él. Se le murió en los brazos. Aquí, a la vuelta de mi casa, además, yo todos los días paso por la placa que está escrita ahí. En el terremoto del 85 se cayó el edificio donde vivía Tina, entonces pusieron la placa en un edificio de al lado. Ahí incluso hicimos un programa de televisión muy interesante sobre un recorrido que estoy haciendo para algunos clubes de lectura. De hecho, lo comencé haciendo con un club de lectura de Monterrey que vino a México. Ellos hacen estos viajes literarios e hicimos el recorrido, incluso hicimos el recorrido del Partido Comunista Mexicano, que ustedes saben que hoy en día el edificio del Partido Comunista Mexicano, ¿de quién crees que es? De Carlos Slim, el hombre más rico de México. Entonces, bueno, ya nada más ahí te das una idea de cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, hicimos ese recorrido de ellos salieron del Partido Comunista hasta donde mataron a Julio Antonio. Y bueno, todavía puede uno ver, no hay mucho, ¿no? No puede uno ver una casa de Tina, si bien la hay. Pusimos una placa en la casa, única casa que queda de pie, que es donde ella vivió con Weston. Es una casa privada, no se puede entrar, pero sí puedes ver la plaquita que está ahí donde dice aquí vivió Tina Modotti. Yo escribí ese texto y bueno, pues Tina, por supuesto, te recomiendo mucho ese libro. Hay otros libros, pero me parece que el más serio es ese. Lo único que tiene ese libro que yo creo que sí sale un poco la ideología de Elena, sobre todo en los años 90, que es muy de izquierda. Entonces sí acaba siendo un poco un panfleto político, sobre todo en la segunda parte. No sé quién de aquí lo haya leído, pero como sea, yo se lo recomiendo mucho porque es un gran libro. Además, van a ver una Tina en su esplendor, que no lo muestro yo necesariamente, es decir, cuando fue actriz del cine de Hollywood, cuando fue una mujer fascinante del mundo y de la escena artística de México de los años 20, toda su parte cuando fue pareja de Weston. Entonces van a ver mucho más de Tina en ese libro, ¿no? Por supuesto. Y claro, hay muchos otros libros de fotografía, hay uno de Margaret, es más, mira, tengo algunos para mostrarles. Este, por ejemplo, es Tina Modotti, Una vida frágil, de Mildred Constantin. Este es un libro que me jacto de tener, que es imposible de encontrar. Es una edición italiana donde viene incluso, mira, además de las fotos, viene muchísimo. Hubo un simposio, un convenio internacional de estudios sobre Tina Modotti en Berlín, y aquí vienen todos los participantes del convenio. Luego, por ejemplo, está que es una de las últimas exposiciones que se hicieron en Italia, y es hermoso porque tiene todas las fotografías. Entonces, hay mucho que puedes, pero si te gusta la narrativa, entonces Tinísima, de Elena Poniatowska. Estos son más libros de investigación, más libros, no son novelas, pues, ¿no? Gracias. A ti, Lubi. Gracias, Lubi. Claudia, he escuchado por ahí que se han hecho varios intentos de hacer películas sobre Tina. ¿A qué crees tú que se deba que nunca se ha logrado concretar algo? Ya sea una película ahora, lo que está de moda que son las series. Y si te gustaría que hicieran una de tu libro. Claro, mira, ayer precisamente hablé con una casa de producción inglesa. Bueno, está en Inglaterra, pero hace producciones en todos lados.
y bueno, ellos tienen interés, ¿sabes? El mundo del cine es un mundo muy complicado porque, por supuesto, primeramente involucra muchísimo dinero. Entonces, hacer una película, por más que parezca que hoy en día es el momento, porque están muy de moda las series y porque están invirtiendo mucho en eso las plataformas, ¿no? Como Netflix, como Amazon, como Prime. Sin embargo, también es un tema difícil y yo creo que por eso Hollywood le ha dado la vuelta, porque al final son dos comunistas o digamos, una cosa que puede ser usada más a nivel ideológico, ¿no? Entonces creo que esa ha sido un poco la razón por la que ha habido tanta dificultad, ¿no? También porque el enfoque va a ser, por ejemplo, este libro tiene un enfoque neutral, pero otros libros y otras visiones no van a tener ese enfoque, entonces van a contar la historia más, digamos, más personalmente o más sectariamente, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que posiblemente ha pasado. Ahora, en los últimos tiempos, que ya, digamos, la ideología quedó más lejos, por decirlo de algún modo, yo creo que ha habido situaciones, creo que está un poco embrujado el libro, me preguntas, porque, mira, yo me acuerdo que presenté este libro en la Embajada de México en Italia y 3 días antes me rompí los 2 ligamentos y llegué en silla de ruedas. Entonces, y fíjate, el guionista que yo conocí, que hizo la escritura de la serie, que iba a protagonizar Mónica Bellucci, lo conocí 3 meses después, se murió de cáncer al páncreas fulminante. 3 meses después ya no me contestaba el teléfono, yo no entendía y de pronto pues me entero que se murió porque estaba ya muy malo sabes que es un cáncer muy terrible, ¿no? El de páncreas. Y bueno, o sea, entonces yo no creo en los fantasmas, pero de pronto ellos se manifiestan, aunque yo no crea en ellos, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que a lo mejor tiene un poco una especie de maldición que llega al grado, tú imagínate, que el director que me invitó inicialmente a este proyecto acaba de escribir un cuento que se llama Una película imposible. Y va contando desde Madonna, Salma Hayek, todos los que han querido en algún momento hacerlo. Y por alguna razón no se ha logrado hacer, ¿no? Y mira, una Salma que lo que se propone lo consigue. Tampoco creo que le echó tantas ganas, porque yo creo que ella tenía más en su corazón a Frida y logró hacer la película de Frida y bueno, hasta ahí llegó. Pero sí es un proyecto que, que yo creo que antes o después se va a hacer, porque esta serie en 6 capítulos que se llamaba Radical Eye, es decir, Ojo Radical, sí estaba escrita, estaba a punto de ser producida, creo que se cruzó el COVID porque esto fue recientemente, ahí digamos, se complicaron las cosas y por alguna razón, hace unos meses, Mónica Bellucci sacó las fotos que había sacado de ella vestida de Tina, que se las voy a mandar si quieres, se ve espectacular, pero fueron fotos que ya sucedieron en el 2006, ya pasaron casi 10 años y también ya ella va envejeciendo, ¿sabes? Entonces, no sé, posiblemente a lo mejor abandonó el proyecto, no lo sé cuál sea la razón, no te lo podría decir, pero es un hecho que no está hecha la serie ni la película. Ah, ok, pues muchas Ahora, gracias, Claudia. ustedes han leído el libro, este libro pues sería más bien otra cosa porque no es una serie sobre Tina. Entonces ahí también, ¿sabes? Hay muchos documentales escritos, incluso la hermana de Guillermo Arriaga, Patricia Arriaga, es una gran apasionada de Tina, ella también trató de hacer la película, tampoco lo logró. Gabriel Beristain, que es un gran cineasta mexicano, fotógrafo que fotografió The Mission, que es una gran película con Robert De Niro, no sé si recuerdan, tampoco la ha podido hacer y no sé, ¿sabes? No lo sé qué pase, pero ¿Una maldición o qué es? No mira, sabía de tantos. Tenía yo te, conocimiento yo de dos, te, tres, pero no tantos así.
Te voy a mandar esto de la película Imposible, que yo lo traduje al español, estaba en italiano, lo traduje para que justo poderlo compartir y que entiendan. Ahora, esta historia nada más es de este director. Hay muchas otras. Es más, yo creo que casi que quiero hacer un enlistado, porque yo sí las he ido recopilando. Ya. Sí, Nunca sabemos, a lo mejor se hace fuego que no muere. Vete tú a saber. nunca sabes Nunca cómo sabes. conspira el universo. Y Así nada, en es. una semana, Claudia, ¿qué creen? Exacto, a lo mejor llega la sorpresa. Sí, Yo sí, cruzo los dedos que algo se cuente de esto. sí, nosotros también, créelo. Y otras dos preguntitas rápido, Sí. Claudia. Una es, ¿y la llave? Me quedé siempre con la Ah, duda sí, la de qué era llave. la llave. Mira, Y la yo segunda creo es, que yo utilicé con toda maña y alevosía la llave como hilo conductor del suspenso. Sí tenía intención de decir al final, yo quería decir un poco, bueno, la llave al final no abrió nada y eso es un poco lo que pasa a veces en la vida. Tú te vas por una, ¿cómo se dice? Por una línea, sigues un hilo y no lleva a ninguna parte. Entonces, pero no lo acabé de decir. Creo que eso también me lo han reclamado mucho y sí casi que tengo ganas de hacerle una fe de ratas y decir, bueno, la llave se cayó y nunca se supo, ¿no? Porque eso es un poco lo que representa simbólicamente para mí esa llave. Es una un lead, ¿no? Sería en inglés, un indicio, una dirección que no llevaba a ningún lado. ¿Por qué? También porque Tina sigue teniendo una parte muy misteriosa, ¿no? Que no se acaba de revelar. Yo creo que ella era una mujer, mira, alguien decía el ejemplo de las matrioshkas, era como alguien que descubrías una parte y abrías otra y abrías otra y abrías otra y había siempre algo adentro que no parecía tener un fin. Y me parece que esa también es la gracia de Tina. Yo por eso también no quise revelarla a ella demasiado, no la quise hacer hablar en primera persona para salvaguardar ese misterio, porque creo que fue una mujer con muchas cosas muy no fáciles de entender. O sea, para mí no era una mujer tan evidente, ¿no? No era una misma Frida, ¿no? Frida con toda su personalidad es una mujer mucho más clara en su posicionamiento, en su forma de ver la vida, en su forma de ver el arte, mucho más lineal, ¿no? Tina, o sea, se va por muchos lados, ¿no? Y es muy difícil de descubrirla completa. Y posiblemente la llave simbolice también eso. pues sí. Yo escribo ¿Algún libro mucho, próximamente nuevo? posiblemente estoy haciendo un diario de mis lecturas. Tú sabes que yo promuevo mucho la lectura bueno, lo hacía en la tele, lo sigo haciendo en la tele y me encanta esto de que hayan surgido todos estos clubes de lectura que son una grandísima oportunidad para que mucha gente que a lo mejor no leía o no leía tanto tenga estos alicientes, ¿no? De poder hacer una lectura compartida, una lectura más profunda. Y bueno, soy una gran apasionada de la lectura y yo misma fui haciendo un diario a lo largo de mi vida sobre mis lecturas y lo paré en algún momento, lo dejé abandonado desde 2012, comencé a escribirlo en el 2006 y ahorita esta Navidad la volví a tomar, perdón, lo volví a tomar y posiblemente quiero terminarlo, no sé si nunca va a terminar, pero ahí estoy. No estoy en ninguna novela en este momento. Ok. Bueno, Claudia, ¿Y, pues no te y tú entretenemos como más. escritora? Ah, perdón. ¿Perdón? ¿Sí, ¿Y Leti? tú como escritora, qué libro nos recomiendas? ¿Ahorita mismo? Ajá. Fíjate que recomendé este lunes un libro de Martin Amis. ¿Han leído a Martin Amis? Mm. No. Bueno, está en el cine ahora mismo. No sé si en Ecuador, en El Salvador, pero supongo en todos lados, las que están en México, está en el cine La Zona de Interés, que es una película basada en este libro. Es una cosa curiosa porque
digamos, son completamente distintos los enfoques, pero los dos son geniales. O sea, tenemos un libro maravilloso y una película maravillosa. Entonces, creo que habría que leer el libro y ver la película, las dos cosas. Es una historia que cuenta el horror del Holocausto, que ya es un tema muy trillado incluso, pero desde otro punto de vista que me parece muy interesante, desde la cotidianidad de una familia que vive al lado de el centro de Auschwitz, digamos, del centro de campo de concentración de Auschwitz. Y bueno, luego pueden seguir, por supuesto, mis recomendaciones todos lunes o en mis redes. Voy poniendo todos los martes lo que recomiendo los lunes. Ya es una capsulita de 3, 4 minutos donde hablo del libro. Los sábados recomiendo 3 libros, los que me van llegando normalmente. Entonces, ¿sabes? Ahora, depende qué temas quiera. Por ejemplo, un libro que me encanta recomendar paralelamente a este es el del hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, que es un hombre, es un libro fantástico, es un libro muy grueso, con muchísima historia, pesado también, pero es un libro que les va a contar otra, digamos, no solo toda la historia de Trotsky, sino toda la historia del asesino de Trotsky. Y yo utilicé un poco esa estructura narrativa para contar Fuego que no muere. Pero bueno, hay muchos libros lindos, un libro que tal vez ya hayan leído, que es un libro mucho más ligero, sin el tema histórico, es de una querida amiga que se llama Nadie nos dio partir, a lo mejor lo vieron, ella sacó una nueva secuela de ese libro. Entonces, mira, hay para todos los gustos. Yo leo mucho, uno de mis escritores favoritos mexicanos es Enrique Serna, por ejemplo, que, bueno, el último, el más reciente es El vendedor de silencio, pero tiene unos cuentos magníficos, Amores de segunda mano, La ternura caníbal, muchos libros, El seductor de la patria de Santana en los históricos. Él me parece que es muy mordaz, ¿no? Tiene una pluma muy mordaz. Me parece que es uno de los mejores escritores de México. Y algo que no puedo dejar de preguntarte. Dime. ¿Tú investigaste, le ayudaste a investigar para escribir el libro de El amante del Nilo a Guadalupe Loaesa? Sí, bueno, muy poquito. Ella muy amablemente me dio un reconocimiento porque somos amigas y porque ella siempre nos conocemos hace muchísimos años. Yo de hecho la conocí siendo yo lectora de Las Niñas Bien, ¿se acuerdan ese libro? Entonces, bueno, la verdad es que yo no hice mucho. Ella tenía ya escrita esta historia, pero yo conozco em, la mujer, no sé si ya leyeron el libro, es la No. mujer, yo conocí la mujer, porque ya murió, que se casó, es una italiana que se casó en segundas nupcias con este hombre que es el protagonista del libro. Entonces le di algunos datos sobre ello. Ella ni siquiera los usó realmente, pero yo creo que le dio gusto que de alguna manera le contara esta parte que ella no conocía. Es una parte muy rara además porque esa parte ella nunca la investigó porque era mucho posterior a lo que le interesaba. Y creo que lo interesante de ese libro, que aquí les voy a hacer un poco un comercial, es que hasta creo que 2011, en el Código Penal mexicano, el adulterio comprobado en casa de la pareja que, digamos, casados, ¿no? Del matrimonio que estaba cometiendo uno de los dos el adulterio, la mujer podía ir a la cárcel. Yo no sabía eso. Y justo creo que esta historia revela, porque esta señora le pintó el cuerno a su marido y la metieron a la cárcel. Entonces, es un poco una historia interesante de entender cómo funcionaba la justicia a ese respecto. Por supuesto, ya fue cambiado el Código Penal, pero tú imagínate, o sea, es algo inaudito, ¿no? Que pudiera ser uno castigado penalmente por cometer adulterio, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tienen. Creo que esa es la gracia del libro, ¿no? Que cuenta una historia real basada en ese hecho poco conocido de que el Código Penal de México fue tan retrógrada, ¿no?
en una cuestión de relaciones humanas que pues nada tiene que ver con la cárcel, ¿no? Digo, te pueden demandar, te pueden divorciar, pero meterte a la cárcel porque fuiste infiel, pues sí está completamente fuera de lugar, ¿no? Muchas gracias. A ti, Leticia. Gracias. Gracias, Claudia. Si gustas, podemos pasar a la foto. con tu Sí, libro. yo quiero tomarles una foto así como están porque Ok. espérame, déjame sacar. No, bueno, qué lindo se ve. Espera. Oye, qué bárbara, sabes muchísimo de diseño porque queda precioso como lo pusiste. Sí, quedó Bueno, bonito. tú Pues me ahí te dices mando la foto, la foto. yo aquí tengo mi libro. Voy a quitar el filtro porque es lo malo, que luego no se ve el Sí. libro. Déjame quitar el filtro y ya tomamos la fotito. Ahí está, ahora sí. Para que salir. Ay, permítame. Voy. Ahí va, listo. ¿Me veo o mejor así? Porque creo que me Vamos. veo Bueno, así. tomo una extra. Bueno, listo. Ahorita les comparto la foto. Pues muchísimas gracias, No, Claudia, gracias a por ustedes, fue un compartirnos todos placer. tus comentarios y toda esa información tan valiosa que nos hace apreciar más el libro. Y pues te mandamos un abrazo y un Padrísimo. apapacho y que no sea la No última vez. olviden calificarlo en Amazon, Goodreads, todas esas cosas. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier otra lectura. Ya saben, todos mis libros están en todos lados. Entonces, pues bueno, ahí las espero con la lectura. Claro que sí. Un Por ahí gran beso. lo vamos a calificar. Gracias. Aquí lo hacemos con corazones, que son apapachos. Entonces por ahí vamos Padrísimo. a darle apapachos. Muchas gracias. Cuídate mucho y que no sea la última vez. Nos vemos pronto. No, para Muchas nada. Buenas gracias. noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Bye. Ay, Bye. bueno.